En este video voy a analizar cómo podemos hacer preguntas negativas con el verbo to be, o sea, con el verbo ser o estar en presente. En esta oración, tú no eres el dueño, o sea, you are not the owner. Tenemos dos opciones de contracción, o sea, de abreviatura de la oración, que es you are not the owner o you aren't the owner. Recuerden que aquí esta contracción de you are, la primera, se pronuncia your, no your, es your. Y la negación, o sea, el not, es una O que no es igual que la que pronunciamos en español. Es una O muy relajada, o sea, es entre O y A. Es A. No es ni O ni A, es A, not. Y la E de owner, o sea, dueño, es una E muy, por decirlo así, muy abierta, o sea, no es E, es E. Owner. You're not the owner. Y en la segunda contracción, aren't, la T en realidad no se pronuncia, se dice más bien aren't. Bueno, pasemos ahora a hacer las preguntas con estas contracciones. En el primer caso, simplemente vamos a ponerle un signo de interrogación y una entonación de pregunta, pero dejamos la expresión así como está. O sea, la afirmación es you're not the owner y la pregunta sería you're not the owner. Y aquí esto significa en realidad ¿cómo? ¿Tú no eres el dueño? Y esto se hace así de esta pregunta cuando la persona se acaba, es como si se acabara de enterar que, pues en este caso, que no es el dueño. En el segundo caso, que es you aren't the owner, aquí simplemente el verbo to be, que está en su forma are, o sea, es en la negación aren't, simplemente la vamos a poner al principio de la oración y le ponemos una entonación de pregunta y un signo de interrogación al final. Ahora tenemos la pregunta ¿Aren't you the owner? Que significa ¿no es cierto que tú eres el dueño? Y esto es así eh, cuando la persona está como buscando una confirmación de algo que pues que en realidad ya sabe. Otro ejemplo con el pronombre él, o sea con he, es este. Él no es, él no es rápido. La afirmación sería él no es rápido. He's not fast. Tenemos dos tipos de contracción del verbo to be con el pronombre. He's not fast y he isn't fast. En el primer caso, simplemente vamos a poner la afirmación así como está escrita y simplemente le vamos a dar una entonación de pregunta y le ponemos un signo de interrogación. Ahora tenemos he's not fast, es como el anterior que les decía, significa ¿cómo? Él no es rápido. Y les vuelvo a repetir, aquí este cómo él no es rápido es como si se acabara de enterar que la persona no es rápida, que él no es rápido. En el segundo ejemplo, simplemente vamos a partir de la afirmación que hicimos al principio, he isn't fast, el isn't lo vamos a poner al principio de la oración. Le vamos a dar un tono de pregunta y le ponemos un signo de interrogación al último. Y ahora tenemos la pregunta, ¿isn't he fast? ¿No es cierto que él es rápido? Y como les decía, aquí es como si la persona estuviera buscando una confirmación de algo que en realidad ya sabe. O sea, que ya sabe que él es rápido, pero quiere que se lo confirmen, por eso pregunta, ¿no es cierto que él es rápido? Bueno, aquí otro ejemplo con otro pronombre, con el pronombre yo, o sea, con I, es I'm not right, yo no tengo razón. Y esto en forma de pregunta, pues simplemente vamos a transcribir la
afirmación así como está, en ese orden, las palabras en ese orden. Simplemente le damos un tono de pregunta. I'm not right. ¿Cómo? ¿No tengo razón? Bueno, eh, para poner la afirmación en forma de pregunta, pero en el segundo caso, para que signifique no es cierto que tengo razón, vamos a tener que agregar la contracción aren't. Y como les decía, ya cuando está junto al pronombre, la T generalmente no se pronuncia, simplemente se dice aren't. Aren't I right? No es cierto que tengo razón. Y bueno, pues ustedes saben que el verbo to be para el pronombre I es is, pero aquí esta es una de las muy raras excepciones donde se pone una forma del verbo to be que pudiera parecer que no corresponde al pronombre I, pero aquí sí tiene que ser aren't. Aren't I right? ¿No es cierto que tengo razón? Bueno, otro ejemplo con otro pronombre, o sea, con el pronombre ella, es decir, she, es ella no es la madre. Tenemos dos opciones para hacer la contracción de she is not the mother. Por cierto que mother se pronuncia, esa O de mother no es ni una O ni A, es entre las dos, es a mother. E igual la O de not, entonces es she's not the mother o she isn't the mother. Bueno, en el primer ejemplo vamos a transcribir así exactamente la afirmación she's not the mother, pero ahora dándole un tono de pregunta, y aquí sería she's not the mother, y significa ¿cómo? ¿Ella no es la madre? Y bueno, como les había dicho, aquí es como cuando la persona se acaba de enterar que ella no es la madre. Por eso pregunta primero ¿cómo? ¿Ella no es la madre? En el segundo caso, aquí sí tenemos que cambiar de orden algunas palabras. Bueno, básicamente el verbo to be con su negación, isn't. Lo pondríamos al principio de la oración, o sea, ya no sería she isn't the mother, ahora sería al principio de la oración y le pondríamos un tono de pregunta. Diría, isn't she the mother? ¿No es cierto que ella es la madre? Y aquí es cuando pues sí, cuando se está buscando una confirmación de algo que ya sabemos. Con otro pronombre, este sería otro ejemplo con otro pronombre, es con el pronombre it, que lo usamos para cosas o animales. Entonces aquí la afirmación sería eso no es peligroso. A veces en español obviamos el pronombre, simplemente decimos que no es peligroso, porque en el contexto ya mencionamos el nombre de la cosa o animal que no es peligroso, entonces no decimos eso no es peligroso, simplemente decimos no es peligroso. Pero en inglés nunca se obvian los pronombres, siempre se tienen que poner los pronombres. Bueno, aquí tenemos dos opciones como en los anteriores, dos contracciones o abreviaturas. Una de ellas es donde se juntan verbo to be y el pronombre it's. De it is pasa a it's not dangerous. Y la segunda opción es cuando se juntan el verbo to be y la negación, o sea, se juntan is y not, it isn't dangerous. Con la primera opción simplemente le vamos a dar un tono de pregunta, o sea que ya no va a ser it's not dangerous, ahora va a ser una pregunta, va a ser it's not dangerous. ¿Cómo? No es peligroso. Bueno, como les decía, es para cuando alguien se acaba de enterar. Y la segunda opción, aquí sí vamos a cambiar el orden de las palabras. La negación del verbo to be, o sea, en este caso del verbo is, la vamos a poner al principio de la oración.
Entonces ya no vamos a decir it isn't dangerous. Ya cambiamos de orden la negación y aparte le vamos a dar un tono de pregunta. Ahora vamos a decir isn't it dangerous? No es cierto que es peligroso. Y aquí pues como les decía es buscando confirmar algo que ya sabemos. Por hoy eso sería todo. Hasta luego.